Y antes de sentarse sacó un grado de la billetera. No venía por dolor. Venía por miedo. Doctora. Prefiero evitar tocarla, porque si fallo otra vez no lo soporto. Me lo repiten en Sevilla. Es la edad, doctora. Pero cuando lo dicen yo veo otra cosa. Vergüenza, cansancio y un cuerpo pidiendo ayuda. Yo la amo, doctora, pero mi cuerpo no responde. No es deseo, es circulación. Caballeros, permítanme comenzar esta conversación con una honestidad poco habitual. Una verdad que rara vez se dice en voz alta en una consulta médica de 15 minutos. Si usted guarda un blister de esa pastilla azul, ya sabe de cuál hablo, en el cajón de su mesilla o escondido en la billetera y la considera su seguro personal de virilidad, necesito que me escuche con atención. Eso no es una cura, es una máscara. Usted se la toma, siente el rostro caliente, el corazón acelerado. La sangre parece correr con fuerza, pero irónicamente no llega donde más la necesita, y cuando llega muchas veces lo hace de forma forzada. Una erección inestable, débil, capaz de desaparecer en cualquier momento, dejándolo con una frustración silenciosa en medio del acto íntimo. Pausa breve. Soy la doctora Teresa Molina, especialista en urología y salud masculina, y durante más de 15 años he atendido a miles de hombres, ejecutivos autónomos jubilados, hombres fuertes por fuera, pero agotados por dentro. Todos llegan con la misma mirada esquiva, con el mismo miedo no dicho, doctora, creo que ya no funciono. Déjeme decirle algo con absoluta claridad. Su problema no es falta de deseo, no es que su masculinidad se haya apagado, y en la gran mayoría de los casos no es la edad. La medicina moderna lo sabe, y aquí quiero apoyarme en evidencia seria, no en opiniones. El Princeton Cuarto Consensus, uno de los consensos médicos internacionales más respetados en urología y cardiología, es muy claro. Las pastillas para la erección pueden aliviar un síntoma puntual, pero no corrigen el problema de fondo si existe, un daño vascular subyacente. Dicho de otra forma, pueden forzar una respuesta momentánea, pero no reparan el sistema que debería producirla de forma natural. Pausa. Y aquí está la parte que casi nadie le explica. Su erección no depende solo del deseo. Depende sobre todo de la salud de sus vasos sanguíneos. Si el flujo no llega con fuerza, si las arterias están rígidas, inflamadas o bloqueadas, ninguna pastilla puede hacer milagros. Por eso muchos hombres sienten que con el tiempo la pastilla funciona menos. No porque su cuerpo se haya rendido, sino porque el problema real nunca fue tratado. Y esto no es solo una cuestión sexual. Según los mismos consensos médicos, la disfunción eréctil puede ser una señal temprana de que el sistema cardiovascular está sufriendo. Ignorarla es como tapar una luz de advertencia en el tablero del coche y seguir conduciendo. Pausa más larga. Ahora bien, si esto no es una condena, si no es la edad, si no es que usted esté roto, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué es exactamente lo que está fallando y por qué nadie se lo explicó? Antes, en el siguiente segmento voy a mostrarle el mecanismo físico real que está detrás de todo esto. Un mecanismo silencioso e invisible, pero completamente reversible si se aborda a tiempo. Y antes de continuar, quiero preguntarle algo. Respóndase con honestidad. Escriba 1, si alguna vez ha dependido de ese fármaco para sentirse seguro. Escriba 0, si nunca la ha necesitado. Sea cual sea su respuesta, lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que entiende su cuerpo y su masculinidad. Usted no está fallando, su cuerpo no se ha rendido y su masculinidad no se ha apagado. Durante décadas, se ha repetido una idea peligrosa que perder la erección es una consecuencia normal de cumplir años, que a partir de los 50 hay que resignarse. Pero esa idea no está respaldada por la medicina moderna. Las guías europeas de urología son claras: la edad por sí sola no causa disfunción eréctil. Lo que causa el problema es el deterioro progresivo del sistema vascular, algo que puede aparecer a los 40, a los 60, o no aparecer nunca si se cuida correctamente. A pausa, quiero contarle el caso de Manuel. Manuel tiene 62 años y vive en Madrid. Cuando llegó a mi consulta no venía por dolor, ni por infecciones, ni por problemas urinarios. Venía con vergüenza. Se sentó frente a mí, bajó la voz y sacó lentamente de su billetera un blister arrugado de la ESA solución química. Me dijo: doctora, a veces funciona, a veces no. Y cuando no funciona, prefiero evitar el contacto. Manuel no había perdido el deseo, amaba a su esposa, pero el miedo a fallar había creado un silencio en su dormitorio. Eso es algo que veo todos los días.
Hombres que no se sienten viejos, pero se sienten rotos. Pausa. Cuando revisamos su caso con calma, sus hormonas no explicaban el problema. Su edad tampoco. Lo que sí vimos fue una circulación deficiente en la zona pélvica. Un sistema que ya no respondía como antes, no por falta de ganas, sino por falta de flujo. Y esto coincide con lo que muestran los estudios clínicos. La disfunción eréctil es en la mayoría de los casos una manifestación localizada de un problema vascular más amplio. Por eso en la urología moderna, la que sigue estándares europeos y formación continua, ya no hablamos solo de potencia, hablamos de salud masculina integral. Pausa breve. Si este enfoque le resulta nuevo, si siente que por primera vez alguien le explica esto con claridad, le invito a hacer algo muy simple. Suscríbase al canal ahora mismo. Aquí no hablamos de soluciones mágicas, hablamos de medicina real basada en evidencia explicada para hombres reales. Cada semana comparto información que muchos nunca escucharon en consulta, no porque no sea importante, sino porque nunca hubo tiempo para explicarla. Pausa. Volviendo a Manuel. Cuando entendió que él no era el problema, su postura cambió. Su respiración se relajó. Porque comprender el origen real del fallo es el primer paso para revertirlo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer a partir de ahora. Ahora que hemos aclarado algo fundamental, que usted no está roto y que esto no es simplemente cuestión de edad, es el momento de ponerle nombre al problema real, porque en medicina lo que no se nombra no se puede tratar. La disfunción eréctil no es solo un asunto de dormitorio. Y necesito que escuche esto con atención. Hoy sabemos con evidencia sólida que en muchos hombres la dificultad para lograr o mantener una erección es la primera señal visible de un problema vascular más profundo. No lo digo yo. Lo dicen décadas de investigación clínica. Pausa. Los consensos médicos internacionales coinciden en algo muy importante. Las arterias del pene son más pequeñas que las del corazón, mucho más pequeñas. Eso significa que cuando el sistema vascular empieza a deteriorarse, los primeros síntomas no aparecen en el pecho, aparecen en la erección. Por eso muchos expertos describen la disfunción eréctil como una señal de alerta temprana, un aviso que puede preceder a eventos cardiovasculares graves por varios años. Pausa. De hecho, grandes estudios de seguimiento han demostrado que los hombres con disfunción eréctil tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular e incluso mayor mortalidad general. Y cuanto más severa es la disfunción, mayor es ese riesgo. Esto no es para asustarlo, es para que entienda la importancia de no ignorar el síntoma. A pausa. Las sociedades cardiológicas modernas van aún más lejos. Hoy se considera que la disfunción eréctil no es solo una consecuencia, sino un factor que aumenta el riesgo cardiovascular, especialmente en hombres que en apariencia se consideran sanos. Hombres sin dolor en el pecho, sin antecedentes claros, pero con una señal silenciosa que el cuerpo ya está enviando. Pausa breve. Piensa en esto como en el tablero de un coche. La luz de advertencia no aparece para molestarle, aparece para darle tiempo. Tiempo para actuar antes de que el daño sea mayor. Por eso, cuando un hombre llega a consulta por problemas de erección, la urología moderna no se limita a recetar una pastilla. Evalúa el contexto completo: circulación, hábitos, inflamación, estrés metabólico. Porque forzar una erección sin atender la salud de las arterias es como acelerar un motor con el aceite contaminado. Puede funcionar un tiempo, pero el desgaste continúa. Pausa. Y aquí quiero que se quede con una idea muy clara. Su pene no es un órgano aislado. Es parte del mismo sistema vascular que alimenta su corazón y su cerebro. Si la sangre no fluye con libertad, si las paredes de los vasos están rígidas, si el endotelio está dañado, la erección será la primera en resentirse, no por debilidad, sino por fisiología pura. Pausa más larga. La buena noticia es esta. Cuando se detecta a tiempo, este proceso no es irreversible. Pero para revertirlo, hay que entender el mecanismo exacto que permite que una arteria se abra o se cierre. Ahora es el momento de ir un nivel más profundo, al lugar exacto donde todo se decide, porque existe un interruptor microscópico que determina si la sangre fluye o si se queda bloqueada. En términos médicos, ese interruptor se llama endotelio. Pausa. El endotelio es una capa extremadamente fina de células que recubre el interior de todas sus arterias y venas. No se ve, no se siente, pero controla absolutamente todo. Cuando el endotelio está sano, responde a las señales del cerebro liberando una molécula clave, el óxido nítrico.
El óxido nítrico es el mensajero que dice, a los vasos sanguíneos, relájense, ábranse, dejen pasar la sangre. Sin esa señal no hay apertura arterial suficiente. Y sin apertura no hay erección firme. Pausa. Las guías europeas de urología actualizadas y basadas en evidencia clínica son muy claras. En este punto la disfunción eréctil está estrechamente relacionada con la disfunción endotelial. No es una teoría, es un marco diagnóstico reconocido. Por eso en la medicina moderna ya no hablamos solo de nervios u hormonas, hablamos de salud del endotelio. Pausa breve. Y aquí viene algo importante que casi nadie explica. La salud del endotelio se puede medir. Existe una prueba no invasiva utilizada en investigación cardiovascular llamada dilatación mediada por flujo o FMD por sus siglas en inglés. Esta prueba evalúa qué tan bien responde una arteria cuando aumenta el flujo sanguíneo. Si el endotelio funciona correctamente, la arteria se dilata. Si está dañado, la respuesta es pobre. Y múltiples estudios han demostrado que una FMD reducida se asocia con menor producción de óxido nítrico y mayor riesgo cardiovascular. Pausa. Ve la conexión. Cuando el endotelio pierde su capacidad de respuesta, no solo sufre la erección, sufre todo el sistema vascular. Y este deterioro no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso. Años de inflamación, exceso de azúcar, estrés crónico, sedentarismo. Hasta que un día el cuerpo deja de responder como antes. Pausa más larga. Por eso quiero que entienda algo fundamental. La pastilla puede forzar una señal química temporal, pero no repara el endotelio. Si el interruptor está dañado, el sistema no puede sostener la respuesta. La verdadera recuperación no empieza en la farmacia. Empieza cuando se restaura la capacidad natural del endotelio para producir óxido nítrico. Y aquí es donde la medicina basada en evidencia y la fisiología básica se encuentran con algo muy interesante, porque el cuerpo humano tiene vías naturales para reactivar este sistema. Vías que no dependen de fármacos agresivos, sino de nutrientes específicos y de eliminar los factores que lo destruyen. Pausa. En la siguiente parte, voy a mostrarle cómo activar de nuevo la producción de óxido nítrico desde la raíz, no con promesas milagrosas, sino con bioquímica simple, respaldada por estudios reales. Y cuando lo vea, entenderá por qué algo tan cotidiano puede tener un impacto tan profundo en su erección y en su salud general. No soluciones mágicas, no promesas vacías, sino estrategias que tienen sentido fisiológico y respaldo científico. El primer paso es abrir el flujo. Para que una arteria se relaje, el cuerpo necesita materia prima para producir óxido nítrico. Y aquí la ciencia es clara. Existe una vía bien estudiada, conocida como la ruta nitrato-nitrito-óxido nítrico, mediante la cual ciertos alimentos ricos en nitratos naturales pueden aumentar la disponibilidad de óxido nítrico en el organismo. Uno de los más potentes es la remolacha, también llamada betabel. A pausa. Cuando usted consume nitratos naturales, estos se transforman primero en nitritos en la saliva y luego en el estómago y los tejidos en óxido nítrico activo. No es una teoría alternativa, es bioquímica básica. Ensayos clínicos han demostrado que el jugo de remolacha puede aumentar los marcadores de óxido nítrico y mejorar parámetros de circulación en determinados contextos. Ahora bien, y esto es importante decirlo con honestidad médica, no todos los hombres responden igual. Es una de las características. Estudios recientes muestran que en personas con daño vascular avanzado es una de las o que nos inflamación permite persistente, entender el lenguaje el aumento corporal. de nitratos por sí solo puede no traducirse en una mejora clínica significativa, y eso no invalida la estrategia. Lo que nos dice es algo clave. Abrir el flujo Es una de las es características. solo la mitad del trabajo. Las características Pausa, quiero es contarle una el de las caso de que Antonio. nos permite entender Antonio el tiene lenguaje 64 corporal. años y vive en Valencia. Había probado suplementos caros, productos naturales de internet y nada le funcionaba. Cuando llegó a consulta, su testosterona Es no una de las explicaba el características. problema, pero su Las circulación estaba características claramente es una de las comprometida. que nos Le permite propuse entender algo el simple, lenguaje sin corporal. promesas exageradas, un vaso pequeño de jugo de remolacha cruda, mezclada con zanahoria 2 horas antes de cenar durante 2 semanas. 3 semanas después volvió. Es No una de habló las al principio, características. solo sonrió. Las Y características luego me dijo, doctora, es una de las me que nos desperté con permite una entender el erección. lenguaje No me corporal. pasaba desde hacía más de 10 años. Pausa breve. Pero aquí está la parte que muchos ignoran. El óxido nítrico es una molécula frágil. Es Si una su de las cuerpo está características. lleno de inflamación y Las estrés oxidativo, características es ese una de óxido las nítrico que se nos destruye permite entender el rápidamente. lenguaje corporal. Por eso necesitamos el segundo paso, proteger el flujo. Y aquí entra un aliado muy estudiado, el ajo, especialmente en su forma activa.
Compuestos como la Es lisina una de y las el ajo características. envejecido han mostrado en Las estudios clínicos características mejoras en la es función una de las endotelial que nos y en la permite salud entender el vascular lenguaje general, corporal. incluida la presión arterial. El ajo no crea la erección, pero protege las arterias, reduce la inflamación y ayuda a que el óxido nítrico pueda Es una de hacer las su trabajo. características. Pausa. Las Por eso características cuando es combinamos una de una las fuente de que nos nitratos permite naturales entender con el un lenguaje entorno corporal. vascular más limpio y menos inflamado, el cuerpo empieza a responder. No de un día para otro, pero de forma progresiva y sostenible. Pero ahora llegamos a la parte más Es crítica, una de las la características. que decide si todo ese Las esfuerzo características funciona es o una se de las pierde. que nos Porque permite existen entender tres el hábitos lenguaje diarios, corporal. 3 errores silenciosos que pueden destruir la salud vascular, incluso en hombres que comen bien y toman lo correcto. El primero es el azúcar, especialmente por la noche. Es La una de ciencia las metabólica características. es clara, los picos Las repetidos de características glucosa dañan el es una de las endotelio, que nos aumentan permite la entender el inflamación y lenguaje reducen la corporal. disponibilidad de óxido nítrico. Dicho sin rodeos, el azúcar actúa como un veneno lento para sus vasos sanguíneos. Pausa. El segundo asesino Es una de es las el sedentarismo prolongado. Las Pasar horas sentado características comprime es una de las físicamente la zona que nos perineal permite por donde entender el pasan lenguaje arterias corporal. clave que alimentan el pene. No es una metáfora, es anatomía. Estudios sobre circulación periférica muestran que la inmovilidad sostenida reduce el flujo Es sanguíneo una de las efectivo en la pelvis. Levantarse, caminar características unos minutos es una de no las es que nos ejercicio, permite es entender el supervivencia lenguaje vascular. corporal. Pausa. Y el tercero, el más ignorado y el más destructivo, es el estrés crónico. Cuando usted vive en tensión constante, su cuerpo Es una de las libera características. cortisol. Desde el Las punto de vista características biológico, es una el de las cortisol que nos bloquea la permite entender el testosterona lenguaje funcional corporal. y contrae los vasos sanguíneos. El cuerpo entra en modo emergencia, y en ese modo la reproducción no es una prioridad. Por eso ningún protocolo funciona si el Es una estrés de las gobierna sus características. noches. Pausa Las más larga. características Quiero que es escuche una de ahora las una que historia nos real. permite entender José el tiene lenguaje corporal. 71 años y vive en Sevilla. Cuando llegó a consulta me dijo algo que nunca olvido, doctora. Yo ya no duermo con mi mujer. No porque no la amara, sino Es una porque de las tenía miedo. características. Miedo a fallar. Las Miedo a características romper ese es último una de las espacio de que intimidad nos que aún permite les quedaba. entender el lenguaje corporal. José no buscaba volver a ser joven. Solo quería volver a sentirse hombre. Trabajamos en lo básico: circulación, alimentación, movimiento Es una de las y características. sobre todo descanso Las mental. características 2 meses es después una de me las llamó por que nos teléfono y me permite dijo: entender el lenguaje no corporal. solo volvió la erección, volvió la cercanía. Volvimos a tocarnos sin miedo. Pausa, caballeros. Cuando un hombre pierde la erección, no pierde solo una Es una de las función física, características. pierde Las seguridad, pierde características conexión, es una de las que pierde nos silencio permite compartido. entender el lenguaje Pero su corporal. historia no termina aquí. La medicina moderna lo confirma. El cuerpo masculino conserva una enorme capacidad de recuperación cuando se le quitan los obstáculos Es una de las correctos. características. No importa si Las tiene 5, 0, características 6, es una de 0 las que o nos 80 permite años. entender el Si lenguaje restaura corporal. el flujo, protege el endotelio y elimina los venenos diarios, el sistema responde. Pausa. Antes de despedirme, quiero dejarle una invitación. Es Suscríbase una al de las canal y características. active la campana de Las notificaciones. características Aquí es una seguiremos de las hablando de que nos salud permite masculina, entender el con lenguaje rigor corporal. médico, sin tabúes y sin promesas falsas. Porque entender su cuerpo es el primer paso para recuperarlo. Gracias por confiarme su tiempo y su salud. Soy la Es una de doctora las Teresa características. Molina. Y Las ahora le características toca a usted es una dar de el las siguiente que nos paso. permite